Bueno, ¿qué tenemos que saber como puntos claves de endocarditis? La endocarditis es una infección del endocardio. Ustedes saben que desde el punto de vista histológico, a ver, me voy a calcular, mi pizarra está. Okay. Tiene el pericardio, lo que estamos dibujando, está el miocardio y por dentro está el endocardio. Entonces, específicamente la endocarditis es cuando se infectan el endocardio, específicamente las válvulas, tanto la mitral, la tricuspidia, la aórtica y la tricuspidia, ¿no? Las válvulas sigmoide tricuspidia. Esas cuatro se infectan. Cuando esta endocarditis progresa, no mejora, pueden formar abscesos periaórticos, perimitral, sobre todo periaórticos, abscesos. Entonces, cuando esta endocarditis afecta las válvulas, generan insuficiencia valvular, y esto genera soplo. Y si la insuficiencia valvular continúa, el paciente puede llegar a shock cardiogénico. Entonces, principalmente afectan las válvulas dentro de las endocarditis, las válvulas. El agente etiológico pueden ser muchas, dependiendo del escenario clínico. Esta se puede clasificar en válvula nativa, es decir, el paciente no fue sometido a cirugía, y otra en válvulas protésicas, paciente que fue sometido a cirugía. Y la válvula protésica se divide en etiología de menos de 2 meses, entre 2 a 12 meses y más de 12 meses. Dependiendo el escenario clínico, van a memorizar o van a recordar para el examen el agente etiológico. Factores de riesgo. Tenemos los pacientes que usan drogas intravenosas, sobre todo en Estados Unidos. Para nosotros, en nuestro país, creo que el mayor factor de riesgo es la prótesis valvular. Ahora, un paciente, ¿por qué requiere prótesis valvular? Puede ser por la más frecuente, ¿no? Una estenosis aórtica. En el examen de la residencia para Bolivia no ingresa valvulopatía. Eso hubiera sido genial que ingrese, pero recuerden, estenosis aórtica. Un paciente que sospechas endocarditis, lo primero es que tiene que tener fiebre en mayor parte de los casos y un soplo cardíaco. Que con esto sospechas que el paciente puede tener endocarditis. Obviamente el paciente puede tener fenómenos embólicos, esplenomegalias, petequias, lesiones de Janaway, nódulos de Osler o manchas de Roth. Puede tener, pero esta es la clave, fiebre más soplo cardíaco. Con esto sospechamos que el paciente puede tener endocarditis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con los criterios de Duke. Estas son mayores y hay menores. ¿Cuántos criterios mayores tenemos, doctores? ¿Y cuántos menores? 2 mayores, 5 Dos menores. mayores, doctor. 2 mayores. 2 mayores y 5 menores, ¿no? Vamos a recordar cómo vamos a hacer el diagnóstico. Dentro de los mayores está el hemocultivo. Pues el hemocultivo es importante y el hallazgo, ya sea por ecocardio, por anatomía patológica, el hallazgo de la vegetación. Entonces, esto nos va a ayudar a la ecocardiografía. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los criterios de Duke y los criterios menores. Ahora, terapia antibiótica. Esta es agresiva y prolongada, normalmente es más de un mes. Hay pacientes que van a por ejemplo, un paciente que tiene prótesis, nosotros vemos el corazón, y digamos que tiene una prótesis en válvula aórtica.
Cuando se infecta esta válvula aórtica, obviamente se la debe cambiar. El paciente ingresa a cirugía cardíaca para recambio valvular aórtico. Bueno, otro criterio, esto es pregunta ya para los cardiólogos, por ecocardiografía transtorácica, LTT, cuando requieren intervención quirúrgica. Cuando las vegetaciones estén más de 10 milímetros. Complicación. El paciente puede llegar a choque cardiogénico, embolias pulmonares. Creo que el caso clínico que les han enviado es una embolia, es una endocarditis tricuspidia que está haciendo émbolos sépticos pulmonares. Están los abscesos intracardíacos, lo que les comentaba, aquí alrededor puede ser abscesos periaórticos. Hay manifestaciones de autoinmunidad, por ejemplo, una glomerulonefritis, aneurismas micóticos. La profilaxis, todo paciente que tiene cualquier cardiopatía estructural o prótesis tiene que recibir profilaxis. Por ejemplo, un paciente que tiene que ir al dentista, ¿no? Al odontólogo, entonces debe de recibir profilaxis. Y los agentes etiológicos, pues vamos a ver en cada escenario clínico. Hay endocarditis en válvulas protésicas, los fenómenos embólicos, manifestaciones cutáneas que los vamos a ver y manifestaciones oculares. Luego tenemos la endocarditis marántica, que es una endocarditis no infecciosa, que está asociada, por ejemplo, a neoplasias principalmente. Ahora, cuando un paciente, por ejemplo, tiene fiebre de origen desconocido, FOD de origen desconocido, y todo es negativo, vamos a llegar en algún momento para transesofágico. O pacientes que tienen prótesis valvular, necesitan, sobre todo para ver criterios para cirugía cardíaca. Y obviamente el seguimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la endocarditis? La endocarditis, aquí tenemos el aparato subvalvular, es la inflamación y la infección del endocardio, que reviste básicamente la parte interna del corazón y las mayor afectadas son las válvulas. ¿Cuál es la lesión prototípica de la endocarditis? La vegetación, las vegetación. Esta vegetación está conformada por plaquetas, ¿no? Vamos a dibujarnos acá una vegetación. Esta está formada por plaquetas, por fibrina, como una red, y por microorganismos, ahí debe estar un Staph aureus, y las células del sistema inmunológico. Luego también pueden haber infección, las famosas endoarteritis. Las endoarteritis es la infección de los vasos sanguíneos. Puede ser, por ejemplo, una endoarteritis en un paciente con coartación de aorta. Otras, las endocarditis y las endocarditis subagudas, cuando el paciente no tiene tanta fiebre, el daño es lento y rara vez disemina otros órganos. Esto es posible pregunta de examen. Para los que van a postular a puestos, a especialidades muy peleadas como gastro, oftalmo, neurocirugía, pues tienen que dominar esto. Factores de riesgo. Principal es la cardiopatía estructural, una anormalidad en cuanto a la estructura. Estos están las enfermedades cardíacas congénitas. Y hay una pregunta clásica que hacen en los exámenes de la residencia a nivel mundial. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Tetralogía de Fallot. CIA, CIB, Fallot, cabalgación de la aorta. Clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad cardíaca congénita más frecuente en el adulto y en edad pediátrica? Cambian las dos. Otro factor de riesgo importante en nuestro medio
es la cardiopatía reumática. ¿Y cómo se manifiesta la cardiopatía reumática? Por lesión principalmente en la válvula mitral. Luego, pacientes con consumo de drogas intravenosas, valvulopatía degenerativa, dispositivos intracardíacos. Ya cuando estén en la residencia de cardio, infecto, medicina interna, aquí cada detalle les vamos a preguntar cuánto es el riesgo relativo de cada uno de estos. En el análisis multivariado, por ejemplo, con varios modelos estadísticos. Ahora, dentro de estos factores de riesgo vamos a tener endocarditis de válvulas nativas de un 25 al 35%, prótesis valvulares del 16 al 30%, en reemplazo de válvulas aórticas transcatéter y los dispositivos electrónicos implantables, ¿no? Por ejemplo, en transcatéter es de 1.4, 2.8 en el primer año riesgo y 0.8 cada uno de los 4 años siguientes. Entonces, miren el riesgo. Lo mismo pasa con los dispositivos electrónicos implantables. Por ejemplo, puede ser un DAI, un desfibrilador automático implantable, o un paciente que tiene un marcapaso. Tiene riesgo de que pueda hacer endocarditis. Muy bien. Les quería mostrar acá un poco de el reemplazo de válvula aórtica transcatéter. Vamos a ver, permítanme un ratito. Reemplazo de válvula aórtica. Muchos. Ahora, vámonos a la etiología. Esto es, acá tienen que armar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flashcards. Entonces acá, en cuanto a la etiología, vamos a clasificar en 2. Endocarditis, vamos a sacar, endocarditis en válvula nativa, endocarditis en válvula protésica. La válvula nativa puede ser extrahospitalaria o como también están en los exámenes en la comunidad. Endocarditis en la comunidad. Endocarditis relacionada con atención a la salud o atención médica o intrahospitalaria. Lo que está en Harrison está bien el nombre, ¿no? Vinculada a atención médica. Y miren, tuvieron una corte o una muestra extrahospitalaria de 1,718 pacientes. Vinculada a la salud, 1,110. En base a esto, han identificado en su microbiología. Entonces, ¿qué tienen que aprender de acá? Recordar para el examen, no todos los datos, sino lo más frecuente. Eso deben de recordar. Entonces, ¿cuál es la etiología en endocarditis de válvula nativa extrahospitalaria comunitaria? Streptococos. Listo, ahí tienen una flashcard, una pregunta y respuesta. Esto para la metodología activo recall, ¿eh? El recuerdo activo y el space repetition, que es la repetición espaciada, que mañana o pasado lo van a volver a repetir. Endocarditis en válvula nativa relacionada a la atención médica. Esta es Staphylococcus aureus. Ojo acá, no dice si es multidrogo resistente o meticilino sensible. No dice. A ver, vamos a ver la D. Nuestro dato dice, la resistencia a la meticilina es frecuente, dice. Entre estas está el Staphylococcus aureus. Pues aquí lo que nosotros mencionamos, según esta bibliografía, es que este Staphylococcus aureus es meticilino resistente. Entonces ya se estarán imaginando el tratamiento. Acá va a ser vancomicina. ¿Ok? Listo. Estos ya tienen 2 ahí. Endocarditis en válvula protésica, menos de 2 meses. En esta corte tuvieron 144 pacientes y fue frecuente Staphylococcus o Staphylococcus coagulasa negativo. Negativo. Entre 2 a 12 meses, acá continúa siendo Staphylococcus coagulasa negativo.
más de 12 meses, cambia. Y con 31 de esta corte de 194, que son los estreptococos. Ya se comporta como una comunitaria, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Como una comunitaria. En pacientes que son sometidos a reemplazo valvular aórtico transcatéter, miren, la diferencia es bien poquita, ¿no? 24 enterococos. Aquí, en su resumen, pudieran tal vez añadir, ahorita les voy a comentar. Entonces acá, enterococos. En pacientes con dispositivos intracardíacos o cardiovasculares, 41 acá, ¿no? Estafilococcus coagulase negativos. Entonces ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas y respuestas. Entonces acá ya tienen una, ¿no? Una pregunta, un punto más extra, ya la tienen acá. Muy bien. Ahora, hay un grupo que no se puede cultivar. En los cultivos salen negativos. Y este es el famoso grupo HASEC. Entonces viene del acrónimo HASEC, que H de Haemophilus, A de Aggregatibacter, C de Cardiobacterium, E de Eikenella, y la K de Kingella, HASEC. Luego, los pacientes que tienen soplo, que tienen fiebre y que tienen algo relacionado con el tubo digestivo, ya sea cáncer de colon, colonoscopía, colitis, va a estar relacionado con el Streptococcus galloliticus. Posible pregunta de examen. Esto ha entrado en Estados Unidos, esta pregunta, y creo que también en el de España. ¿Okay? Paciente con fiebre y soplo es sometido a colostomía, a colonoscopía por sospecha de cáncer de colon. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿No? Streptococcus galloliticus. Lo mismo la de Estados Unidos, ¿no? Paciente, bla, 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 y esta es la respuesta. En pacientes, lo mismo, paciente que viene con soplo, más fiebre, y tiene antecedente, por ejemplo, de un TU, ¿no? Y bueno, pero un paciente con TU renal, y fue sometido, ¿no? A un estudio de urografía, cistoscopía, etcétera, y desarrolla endocarditis, ahí el agente etiológico son enterococos. Esto de relacionada con la atención médica no les voy a confundir, prefiero que se lo aprendan del cuadro. ¿Okay? En cuanto a los meses, en prótesis, ¿no? En endocarditis de válvula protésica y en endocarditis de válvula nativa. Y esto está fácil, ¿no? El caso clínico que les han comentado, creo que es una endocarditis en un paciente que usa drogas intravenosas. Y en este caso es Staphylococcus aureus. De los casos que les han comentado antes, ¿tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver, me causa... Ok, ahora vámonos a la patogenia. La patogenia básicamente es que hay algo que le pasa al corazón y ese algo es la alteración estructural. ¿Okay? Hay algo, digamos, tenemos el endotelio y el endotelio, ¿no? Tiene epitelio plano simple, está alterado. Hay una alteración estructural. CIA, CIB, estenosis aórtica, estenosis mitral, cardiopatía reumática, algo, el corazón no está bien. Entonces los microorganismos llegan al torrente sanguíneo, se adhieren al endotelio. Miren, aquí ya existe alteración. Ya existe alteración del endotelio. Y las bacterias se adhieren. Y este endotelio son reconocidos acá por moléculas de adhesión. Y por lo tanto se conglomeran.
Viene plaquetas, tejidos de fibrina, hay presencia de factor de von Willebrand, adherencia de plaquetas y se forma la vegetación, principalmente en las válvulas. Entonces hay lesión endotelial, infección directa a las válvulas, y esto es el famoso endocarditis trombótica no bacteriana, a un principio. Después de esto, estos trastornos cardíacos pueden causar endocarditis trombótica no bacteriana en cardiopatías congénitas, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, es decir, el corazón está enfermo, estructuralmente hablando, anatomopatológicamente hablando. Ahora, veamos esto. Esto ya han preguntado, pueden volver a preguntar. Listo, aquí va el octavo, noveno flashcard. ¿Cuál es acá ahora? Creo que el noveno. Primera pregunta. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente? Ahorita en su flashcard. ¿Cuál es la manifestación? Y la respuesta es fiebre. Listo. Fiebre. Después están otras, escalofríos. No vas a memorizar todo, ¿no ve? Para la clínica, para que nos demos cuenta, acá lo que nos interesa, bueno, todo interesa, pero el soplo cardíaco es relevante. Esta es una corte donde han encontrado clínica, ¿verdad? Y algo que les gusta preguntar mucho en los exámenes de la residencia son las manifestaciones periféricas. Esta les gusta preguntar. Esta les gusta. En los exámenes de Brasil, Argentina, la de Perú, he visto muchas de estas. La de España igual. ¿Qué son los nódulos de Osler? ¿Qué son las hemorragias subunguales? ¿Qué son las lesiones de Janaway? Las manchas de Roth. Eso les gusta preguntar. Unas son inflamatorias o sépticas. Inflamatorias, sépticas. Van a encontrar así en diferentes libros. Y otras son fenómenos de autoinmunidad. Y hay una pregunta clásica de esto. ¿Cuál es la manifestación frecuente de autoinmunidad en endocarditis? Aquí la respuesta es la glomerulonefritis. Ahí. Dentro del laboratorio, ¿qué es lo más frecuente? Y todos caen aquí. Había una pregunta del ENARM de México. Todos, el 90% pusieron leucocitosis, ¿no? ¿Cuál es la manifestación laboratorial más frecuente de endocarditis? Y todos pusieron leucocitosis, ¿no? Como es infección, leucocitosis. Pero miren acá, lo más frecuente es los complejos inmunitarios circulantes. Alcanza el 100%. Esa era la respuesta. Entonces, obviamente, creo que ahí postulan como 80,000, ¿no? Entre 70 y 80,000 postulan en México. Aquí en Bolivia debe ser unos 1,000, 2,000, 3,000, 4, unos 6, 7 debe ser tal vez. Pero mira, en México son como 60,000, 70,000, tal vez un poco más. Pero obviamente sus puestos están entre 13,000, 15,000, ¿no? Los cupos en México. Pero miren acá, de esos postulantes, solo el 10% contestó esta pregunta. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? La mayoría puso leucocitosis, ¿no? Y todos aplazados. Aquí son los complejos inmunitarios circulantes. Esa era la respuesta. Muy bien, entonces aquí ya tienen 9, 10. Esto vamos a ver en las siguientes. Aquí ya tienen 9, 10, 2 flashcards de esto, de manifestación clínica. Ahora, ¿cómo llega el paciente? ¿No? ¿Cómo llega el paciente? Con soplo de insuficiencia valvular, ya sea tricuspidia, aórtica, mitral, como cualquier válvula, pero es insuficiencia. Entonces, esta insuficiencia lleva a falla cardíaca. Puede complicarse con fístula. Les quisiera mostrar ahorita, vamos a ver en YouTube, en ecocardio, una fístula cardíaca. Bloqueos cardíacos, auriculoventriculares se refieren, ¿no ve? En arritmia, en bradiarritmia, bloqueos auriculoventriculares, abscesos perivalvulares y embolias.
Ahí va la cosa. Ahí está. Miren esto. Esto van a armar igual 2 flashcards. Ahí ya tendrían como 12 flashcards. Una es la lesión de Janaway. ¿Qué es esto? Normalmente son manifestaciones no supurativas. Principalmente se da en la subendocarditis subaguda. Mientras que los nódulos de Osler son, y las hemorragias subunguales son fenómenos sépticos, son embolia séptica. Y esto se da preferentemente en endocarditis aguda por Staphylococcus aureus. Ahora, como el corazón está afectado, puede lanzar émbolos. Si es el lado derecho, lógica, criterio, sentido común, si es en el lado derecho, válvula tricuspidia, ¿dónde va a lanzar émbolos? ¿A qué órgano? Émbolos Pulmón. sépticos a los pulmones. Pulmones. Ya sea válvula tricuspidia afectada o la válvula de la arteria pulmonar. ¿Ok? De ahí no pasa. Si es endocarditis del lado izquierdo, es decir, ¿no? Del lado izquierdo, vamos a ver qué es el color anaranjado, es decir, la válvula aórtica, la parte mitral, puede llevar el émbolo a cerebro. ¿Qué nos ocasiona? Accidente cerebrovascular tipo isquémico, absceso, hemorragia intracraneal, absceso intracerebral, meningitis, aneurismas intracraneales infecciosas. Puede ir a los ojos, ocasionar las manchas de Roth o spots de Roth. Para nosotros, manchas de Roth. El corazón puede llevar a falla cardíaca y entrar en choque cardiogénico, arritmias. Por ejemplo, estas arritmias pueden ser taquis o bradis, abscesos miocárdicos e infarto. Puede llevar a afección al riñón. ¿Cuál de estos tres es más frecuente? Si es autoinmunitario, la glomerulonefritis. Lo mismo, complicaciones musculoesqueléticas, mialgias, artralgias en piel, las lesiones de Janaway, los nódulos de Osler, émbolos sépticos, al bazo, al pulmón, riñón, hígado, y otros síntomas, ¿no? Que es frecuente la fiebre. Entonces, miren las manifestaciones que puede ser la endocarditis. Ahora, los que tienen consumo de drogas IV, ¿no? Y afecta la válvula tricuspidia, habíamos comentado previamente que puede saltar al pulmón, está de color azul. Y miren acá, ¿no? Pueden haber émbolos sépticos, infartos esplénicos por la endocarditis. Entonces, cuando se afecta la válvula tricuspidia, genera embolias pulmonares sépticas. El diagnóstico, criterios de Duke. 2 mayores, 1 mayor o 3 menores o 5 de los menores. Esto, ahí tienen, siguiente flashcard. Creo que ya es la 13 esta. ¿Okay? ¿Cómo se hace el diagnóstico con criterios de Duke? ¿Cómo? 2 mayores o 1 mayor o 3 menores o los 5 menores. Es decir, esto, ¿no? Aquí tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Ahora vamos a detallar cada uno de estos. El hemocultivo positivo, o dentro de los mayores tenemos 2 hemocultivos y el compromiso endocárdico. El hemocultivo positivo, ¿cómo se caracteriza? Tienen que ser microorganismos típicos. O sea, primero que llega al paciente con soplo le preguntamos si tiene válvula nativa o válvula protésica, ¿no? Si fue sometido. Y segundo, si es nativa, vemos si fue extrahospitalario o intrahospitalario. Si es válvula protésica, vemos cuántos meses, hace cuánto tiempo le realizaron la cirugía. Y comenzamos a ver, dentro de estos hemocultivos tienen que ser 2 hemocultivos.
positivos. Y cada uno deben estar separados en un intervalo de horas. Entonces, dentro de estos homocultivos pueden ser Streptococcus viridans, Streptococcus gallolíticus y otros. O persistente el hemocultivo. ¿Cómo se la define? Es la recuperación de un microorganismo consistente con endocarditis infecciosa de hemocultivos obtenidos con 12 horas de diferencia. Por ejemplo, hoy en la mañana a las 8 a.m. tomamos una muestra y es positivo para Streptococcus viridans. Y otro a las 9 de la noche, lo mismo, y es presente. Eso es una. Y otro hemocultivo positivo persistente es cuando los tres o una mayoría mayor o igual a 4 hemocultivos separados con las muestras entre el primero y el último con menos de 1 hora de diferencia. En la práctica, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos los hemocultivos de ambos brazos, ¿ok? La parte venosa, ambos brazos, y otra vez repetimos a las 8 horas o a las 12 horas. Cuanto más hemocultivos frascos tengamos, mayor la rentabilidad diagnóstica. Entonces, un solo hemocultivo positivo para Klebsiella burnetii, la verdad nunca he visto un paciente con Klebsiella burnetii, o una concentración de IgG en una relación de 1 mayor, una concentración 1 en 800, ya nos da positividad. Entonces decimos que el hemocultivo es positivo para el paciente. Otra es ver la vegetación. ¿Cómo? Con ecocardiografía. Por eso un paciente que sospechas tiene fiebre, tiene soplo, le solicitas una ecocardiografía transtorácica para ver si tiene las vegetaciones. O también puede ser una tumoración intracardíaca, oscilante en válvulas, ¿no? En soporte valvular, en el trayecto de los chorros de reflujo. Puede haber absceso o nueva dehiscencia de válvula protésica. El paciente entró a cirugía y otra vez la válvula no está bien acomodada, hay dehiscencia. O insuficiencia valvular nueva. Me dicen que no es suficiente el aumento o cambio de un soplo preexistente. Tienen que ver una insuficiencia valvular nueva. Muy bien, ya tenemos los dos. Los criterios menores, está mucho más fácil. Primero, un paciente que consuma drogas intravenosas. Paciente con fiebre, según Harrison, mayor o igual a 38, porque fiebre en realidad es más de 38.3, ¿no? Pero Harrison acá, como criterio menor, toma en cuenta mayor o igual a 38. Fenómenos vasculares y fenómenos inmunitarios. Fenómenos vasculares, aquí lo que les gusta preguntar son las embolias sépticas, que pueden ser embolia arterial mayor, embolia pulmonar, aquí lo ve como infarto, ¿no? Una embolia puede generar un infarto pulmonar. Aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias subconjuntivales, conjuntivales y las lesiones de Janaway. Y las otras son los fenómenos autoinmunitarios, como las glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoide positivo. ¿En quiénes es más frecuente las lesiones de Janaway y los nódulos de Osler? ¿En quiénes es más frecuente? Veamos las lesiones de Janaway. ¿En quiénes es más frecuente? En pacientes con endocarditis subaguda. Ya. Los nódulos Enfermedad de larga Osler. data. Los nódulos de Osler. Sépticas, ¿no? En embolias sépticas de los nódulos de Osler. Exacto. Muy bien, doctora. Las lesiones de Janaway es más frecuente en endocarditis subaguda. Los nódulos de Osler es más frecuente en endocarditis por Staphylococcus aureus. Excelente. Otra pregunta es, ¿cuál de los fenómenos inmunitarios es el más frecuente? Glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide positivo. ¿Cuál de estos? Glomerulonefritis, doctor. Eso, muy bien, doctores. Bien. Ahí están los tips. Luego tenemos evidencia microbiológica.
Pero miren la diferencia con el criterio mayor. Esto puede ser hemocultivo positivo, pero que no cumple el criterio mayor, sobre todo las diferencias. O evidencia serológica de infección activa por un microorganismo consistente de endocarditis infecciosa. Entonces ya tienen los 5 criterios. Ahora, hay casos que es difícil de diagnosticar. Entonces ahí vamos a tener pruebas serológicas. Pruebas serológicas. ¿Para quién? Para Brucella, Bartonella, el Treponema Whippley, la Klebsiella burnetii. Vamos a tener, por ejemplo, PCRs que van a amplificar la cadena. Hay pruebas moleculares para detectar este tipo, la etiología sobre todo. Entonces, un paciente que llega con soplo más fiebre, lo primero que le pedimos es una ecocardiografía transtorácica. Y esto nos va a decir, ¿ok? Nos va a decir si existe la insuficiencia y si existe la vegetación. Y miren este dato. Detecta vegetaciones más del 90% de los pacientes, pero no en todos. En 10% de los pacientes no va a detectar la vegetación, no lo va a detectar. Vegetaciones que miden menos de 2 milímetros no las puede ver la transtorácica. Entonces, si no las puede ver y el otro 10%, ¿cómo podemos ver la vegetación, doctores? ¿Qué otro estudio podemos realizar? La transesofágica. Transesofágica. Eso, muy bien, doctores. La ET. La ecocardiografía transesofágica. Para valorar si realmente tiene. Entonces, acá la ecocardiografía transesofágica nos va a ayudar a detectar abscesos miocárdicos, fístulas y alteraciones de las válvulas protésicas. Luego tenemos otros estudios como el angiograma por tomografía computarizada cardíaca que nos pueden sospechar en pacientes con embolismos pulmonares y el PET, ¿no? Sobre todo para valorar complicaciones en pacientes que son sometidos a TAVI, ¿no? Al cambio valvular transcatéter. Luego también la Sociedad Europea de Cardiología incluyó los hallazgos de técnicas imaginológicas como criterios mayores en cuanto a para el diagnóstico, ¿okay? Sobre todo los criterios de Duke modificado ya sería. Entonces ahí están añadiendo. Ahora, ¿cuáles son las características de la valoración ecocardiográfica en este tipo de pacientes? Staphylococcus aureus vamos a encontrar en pacientes con dispositivos intracardíacos, endocarditis previa, uso de drogas intravenosas, embolia cerebral, meningitis, valvulopatía preexistente, bacteriemias persistentes más igual a 72 horas, osteomielitis vertebral. Estas son adquiridas en la comunidad relacionada con atención médica no intrahospitalaria y en ecocardiografía transtorácicas indeterminadas. Ahí está involucrada el Staphylococcus aureus. El Enterococcus fecalis, sobre todo en pacientes con síntomas mayor o igual a 7 días. Pacientes que tengan soplo cardíacos, enfermedades. Vaya a trabajar. Luego tenemos los estreptococos no beta-hemolíticos. Aquí vamos a destacar a las especies de Galloliticus, a las especies de los sanguinis y mutans. Estos sobre todo están relacionadas adquiridas en la comunidad y pacientes con procedimientos del tubo digestivo. Entonces, suelen ocurrir endocarditis infecciosas en pacientes con bacteriemia, sobre todo monomicrobiana, por ejemplo, Enterococcus fecalis, que están de un 12 al 17%, Streptococcus de beta hemolíticos del 7%, Staphylococcus aureus del 8 al 14% y el otro Staphylococcus aureus del 6%. Aquí tenemos el diagnóstico de ecocardiografía transesofágica y la transtorácica. Miren, vamos a destacar puntos simples. Cuando sospechamos un paciente con endocarditis infecciosa, sospechamos.
Paciente de bajo riesgo inicial y baja sospecha clínica, ahí solicitamos la ecocardiografía transtorácica. Paciente con alto riesgo, ¿no? Sospecha clínica moderada, alta, y dificultad, esto sobre todo, ¿no? Dificultad para obtener las imágenes. Ahí tenemos que indicar la ecocardiografía transesofágica. Si es positiva, obviamente hacemos el seguimiento, el tratamiento, lo que necesite. Y si es negativa, persiste la sospecha alta, repetimos la ecocardiografía transesofágica. Y si es positiva, hacemos tratamiento. Y aún así, si la transesofágica es negativa, consideramos otros estudios como el PET. Bueno, pues las transtorácicas, cuando no se puede, solicitamos básicamente la ecocardiografía transesofágica. Tratamiento, con eso terminamos. El tratamiento, va a requerir que sea un medicamento, un antibiótico bactericida de tratamiento prolongado y sobre todo es por vía parenteral, es decir, intravenosa. Vamos a tener tratamientos para microorganismos específicos, sobre todo para estreptococos, vamos a tener la penicilina, la ceftriaxona y otros. Pero vamos a recordar esto. Eso tiene que estar en su resumen. Para estreptococos, que son susceptibles a penicilina, tenemos ahí el tratamiento, la penicilina G, la ceftriaxona, ¿ok? Principalmente, ¿ok? O puede ser la otra, penicilina G más gentamicina. Es pocas veces de los aminoglucósidos que está indicado en endocarditis. Cuando los pacientes son resistentes o hay resistencia relativa a la penicilina, ahí sí o sí debe ir añadido penicilina G más gentamicina. Para estreptococos con resistencia moderada a la penicilina es penicilina G más gentamicina y añadida con vancomicina, por lo menos como tratamiento prolongado. ¿Qué más tenemos que recordar? Para los enterococos sabemos que son resistentes a la oxa, la nafsi y a las cefalosporinas. Entonces, por eso es importante combinar con algún aminoglucósido. Y esto se debe monitorizar cada 48 horas la creatinina, porque sabemos que los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Para Staphylococcus aureus meticilinos sensibles está la cefazolina y la nafcilina. Para Staphylococcus meticilino resistente, vancomicina. Ahí el doctor que nos preguntaba, ¿puedo dar linezolid? Claro que sí, pero las guías nos indican vancomicina, ¿ok? O daptomicina. Para válvulas protésicas, Staphylococcus aureus meticilino sensible, continúa siendo nafcilina más gentamicina más rifampicina. Nuestro medio es un poco la rifampicina usar porque este es un antituberculoso y para sacar un antituberculoso necesitamos la orden de tuberculosis. Entonces aquí nafcilina con gentamicina. Para Staphylococcus aureus meticilino resistente está la vanco más gentamicina más rifampicina. Y el riesgo de nefrotoxicidad y riesgo de lesión renal aguda es mucho más alta en esta combinación, ¿no? Vanco más genta más rifam, sobre todo la vanco y genta, que son súper nefrotóxicas. ¿Qué hacemos para los microorganismos HASEC? Ceftriaxona o ampicilina sulbactam. Para Klebsiella burnetii, esto es posible pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento? Doxiciclina. Para los géneros de Bartonella u otras especies del género, doxiciclina más gentamicina. Entonces ahí ya tienen cuántos, a ver. Ahí ya tienen, acá sería 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 flashcards. 19 preguntas y respuestas. Y eso es todo con endocarditis, ¿ok? Hay otros microorganismos por cándida, ¿no? Esos pacientes ya muy inmunodeprimidos. Ahí está la anfotericina B, las equinocandinas y otras. Tratamiento empírico. Cuando el paciente llega con soplo y endocarditis, con sospecha de endocarditis alta, sobre todo debemos ver los factores de riesgo. Si usa drogas intravenosas, vancomicina. Si tenemos un paciente con sospecha de estreptococos, pues penicilina G, pues dependiendo, ¿no? Acá, para endocarditis subaguda, nos dicen la combinación de vanco, ceftriaxona.
y en algunos casos de doxiciclina, ¿no? Como tratamiento empírico, hasta que hagamos el... Antes de administrar, recuerden esto, doctores, se debe tomar hemocultivo, es el mayor error. Sí o sí, tomar hemocultivos, fíjense, antes de iniciar los antibióticos, para que nos den falsos positivos y falsos negativos. Tratamiento antitrombótico antiplaquetario no está indicado, ojo con eso, ¿no? No necesariamente está indicado en estos pacientes. ¿Ok? Los pacientes que tienen válvula protésica, en estos casos sí requieren tratamiento anticoagulante por el riesgo de trombosis dentro de la válvula protésica. Y ahí nosotros nos podemos ayudar con el CHA2-VASc para ver, ¿no? Los pacientes que tienen CHA2-VASc mayor o igual a 2, se los debe de anticoagular. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo les vamos a mandar a cirugía? Cirugía requerida para obtener resultados. Pacientes con endocarditis con válvula nativa o protésica valvular. Pacientes que tengan falla cardíaca congestiva o estén en choque cardiogénico. Pacientes que tengan abscesos, fístulas o bloqueos cardíacos, bacteriemias persistentes, falta de tratamiento clínico, el manejo con antibióticos, entonces falta de efectividad, cirugía. Todas las endocarditis con válvula protésica, ¿quiénes tienen que ir? Válvula protésica inestable, extensión paravalvular, deben de ir a manejo. Y considerar para cirugía, esto no es tan importante para la residencia, para el examen. Ya cuando vean este tipo de pacientes los van a considerar, pero esto es importante. Sabemos que del 25 al 40% de los pacientes hacen endocarditis del lado izquierdo. También se pueden beneficiar de algún tipo de cirugía. Entonces ya comentamos, ¿en quiénes? Pacientes con falla cardíaca, infección perivalvular, infección no controlada, endocarditis por cirugía, por Staphylococcus aureus, endocarditis por dispositivos intracardíacos. Esto sí o sí, porque se tiene que cambiar el dispositivo porque ya está infectado. Incluso el libro de Harrison lo divide en 3, urgente el mismo día, urgente de 1 a 2 días y electiva. Urgente, el paciente que está en choque cardiogénico. Urgente entre 1 a 2 días es que ya hay obstrucción valvular principalmente o en pacientes con insuficiencia aórtico-mitral aguda con datos de insuficiencia cardíaca. Electiva en pacientes con insuficiencia protésica paravalvular progresiva, que no, el paciente no está en insuficiencia cardíaca ni choque cardiogénico. Y la prevención. Entonces un paciente dice, doctor, yo tengo prótesis cardíaca, voy a ir al odontólogo, ¿debo de tomar algún antibiótico? Sí. ¿Cuánto es? Amoxicilina, 2 gramos. ¿Cuánto tiempo? 1 hora antes del procedimiento. ¿Ok? La amoxicilina, 2 gramos. Listos, con eso es suficiente. ¿Qué deben recordar para el examen? La definición, la clasificación, ¿no? Aguda, subaguda, sobre todo el cuadradito, ¿no? De etiología. Microorganismos comunes, otra vez el cuadro del libro de Harrison. Las bacterias HASEC, Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Shigella, ¿no? Clásicas preguntas. Factores de riesgo ya la comentamos, ¿no? Pacientes que tengan alguna cardiopatía estructural, ¿ok? Que tenga prótesis valvular. Presentación clínica, fiebre y soplo. Fiebre y soplo. Manifestaciones cutáneas, lesiones de Janaway, ¿ok? Estas son no dolorosas, ¿ok? Porque son sépticas, ¿verdad? Son sépticas. Nódulos de Osler, estas son nódulos dolorosos, ¿no? Nódulos de Osler, dolorosos. Las manchas de Roth, que son las hemorragias retinianas. Los criterios de Duke, criterios mayores, criterios menores. Y ya terminamos con esto. ¿Con cuántos criterios, o cómo es el criterio de Duke? ¿Con cuántos mayores hago diagnóstico? 2 mayores. 2 mayores, Dos doctor. mayores. Muy bien. 2 mayores. ¿Y la otra, entre mayores y Es menores? uno mayor. mayor y 3 menores o 5 menores. Muy bien. O 5 menores, Listo. doctor. 5 menores. Y el otro a las 5 menos. Perfecto. Y el manejo con ecocardiograma transtorácico y transesofágico. El tratamiento que ya les comentamos. Las complicaciones, embolización séptica, si es del lado derecho va al pulmón, y si es del lado derecho va al pulmón, y si es del lado izquierdo va al cerebro, al riñón, hígado, vaso, donde ustedes quieran. Por eso dice
Émbolos sépticos pueden causar daño al cerebro, riñón, vaso y otros órganos. Falla cardíaca, abscesos perivalvulares y la profilaxis antibiótica. ¿Cuál es la profilaxis antibiótica en un paciente que tiene una prótesis y quiere ir al dentista? ¿Cuántos? ¿Qué medicamento y cuántos El gramos? 2 gramos. Una hora antes del procedimiento. Ahora, 2 gramos. ahora. Perfecto. Muy bien, Ahora, doctores, hemos terminado la Como clase. algo- Aquí habla un poquito de endocarditis, drogas intravenosa, Staphylococcus aureus, frecuentemente afecta la válvula tricuspidia, excelente, por lógica. Endocarditis, válvula protésica, mayor riesgo es en el primer año, posimplante, seguimiento, monitoreo y diagnósticos diferenciales, ¿no? Sobre todo las vasculitis. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Algo que el libro de Harrison no esté claro. Doctor, ¿será por favor que nos puede mandar un cronograma actualizado de las clases, por lo menos de endocrino e infecto? A ver, permítanme. Teóricamente les han enviado cuándo iban a hacer las clases de endocrino, las fechas. A ver, permítanme si no están. Sí, doctor. Mm, Lo que pasa es que igual hay